Nuestro invitado creció rodeado de notas musicales, de instrumentos, de una familia de músicos, pero también la tragedia llegó cerca, con la pérdida de su hermano por temas de sobredosis, etcétera, etcétera. Esta conversación será una advertencia, pero también un mensaje de aliento, mi estimado Eric, para que todos, pues, los que nos escuchen y los que nos miren, puedan tomar una decisión de elegir la vida y de elegir la eternidad, sin duda. Bienvenido, Eric. Qué buena introducción, Luis. Disfrutando cada momento de poder estar aquí con ustedes, reunidos en este podcast, ¿verdad? Por algo pasó y hoy tenemos de invitados a este gran estimado Raúl Zavala. Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto y estamos aquí para compartir con todas las personas nuestras vivencias y nuestras experiencias. Cuéntanos quién es Raúl Zavala y más o menos todo este desenlace que presenté yo. Bueno, Raúl Zavala es un jovencito que, bueno, ya ni tan jovencito porque sí, ya tiene 43 años, que creció en la Rivera Hernández, en uno de los sectores más conflictivos de la ciudad de San Pedro Sula, el internacionalmente más conocido de toda la ciudad, y que creció con muchos sueños y con muchos deseos, acompañado, como dice Luis, de muchas notas musicales. Desde los 8 o 9 años comenzamos en la parte musical, sirviendo al Señor. Comenzamos en el Señor desde los 8 o 9 años. Y que tuvimos como mentor a uno de mis hermanos, que fue el que nos guió en el servicio al Señor. Yo siempre digo, mi mamá nos enseñó a nosotros a amar al Señor, pero mi hermano nos enseñó a servir al Señor. Y si estamos aquí es porque gracias a las enseñanzas que mi hermano nos dio, ¿verdad? Si nos conocen como músicos, si nos conocen como productores, porque también tenemos esa faceta de productor musical, y es gracias a las enseñanzas que nos entregó mi hermano. ¿Hace cuánto tocas instrumentos? ¿Qué instrumentos tocas? ¿Cómo te desarrollas ahí en la parte musical? Nos habían hablado antes de ti, antes que tú vinieras. Ya en otro podcast ya te habían mencionado tu nombre, por eso te hago la pregunta. Bueno, comenzamos tocando piano. Empezamos a recibir las primeras clases cuando teníamos entre 8 o 9 años. Luego de eso hubo un tiempo de descanso o de pausa, ¿verdad? Por los estudios y muchas otras cosas, ¿verdad? Pero después de unos años, el Señor nos volvió a traer la música a la familia, ¿verdad? A través de mi hermano Sadi, quien era la persona que estaba en ese tiempo estudiando en un bíblico en Sula, Santa Bárbara, ¿verdad? Nosotros somos de las iglesias bautistas y allá estaba el Instituto Bíblico. Y la organización le dio a él la beca para poder estudiar piano en la Academia de Bellas Artes. Y le dieron también un piano acústico, lo metían en el cuarto y en el tiempo que él se descuidaba, pues yo entraba con... ¿A dónde en Bellas Artes? ¿A dónde? Aquí en San Pedro Sula. Aquí en San Pedro Sula, uno de los maestros de él fue el maestro Lino Budiel, un gran maestro. Mi maestro también, 4 años. Bueno. Sí, yo lo conozco. Por eso pregunté en qué escuela, porque él fue mi maestro. Y qué curioso, estamos conectados en eso. Correcto. Entonces se desarrolló ahí y con la poca base que tenía yo poca, por decirlo nada, solo eran los 3 acordes básicos de do, fa y sol, tónica, dominante y subdominante. Y con eso y algunas cositas de lectura que me habían enseñado en las clases que yo recibía cuando era niño, con eso desarrollé, agarraba las partituras que le daban de las clases a mi hermano, me metía al cuarto cuando él no estaba, y ahí me ponía yo a pura lógica, decía, si están entonces, yo solo había aprendido la parte melódica, ¿verdad? Básica, y decía, bueno, si las notas están alineadas, entonces se tocan al mismo tiempo. Y así, o sea, desarrollando el sentido lógico, y así fui aprendiendo. La primera canción que yo aprendí fue Balada para Adelina. Fue la primera canción. Cuando mi hermano y mi papá me encontraron
tocando. Mi papá llegó a la casa y entró al cuarto de Sadi, donde estaba el piano, y creyó que era él el que estaba tocando. Y cuando entró y me vio, llamó a Sadi y le dijo, mira, cipote está tocando. Tenía en ese tiempo yo 14 años ya. ¿Qué significaron esos momentos en esa experiencia con tu hermano, en ese momento de vida? En ese momento tenía miedo porque a él no le gustaba que le tocaran sus cosas. Pero cuando él me vio tocar, me tomó como su alumno, si se puede decir así, porque tampoco era muy bueno enseñando. Pero porque la paciencia no era su mejor amiga también, ¿verdad? Pero era una persona que el tiempo que dedicó, muy perfeccionista, muy lleno de muchas cosas buenas, siempre dispuesto a servir, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Era una persona muy especial. Era de esas personas que siempre encontraba una solución a todo. Era un tipo que en gran parte, por alguna razón, se arruinaba algo, Sadi lo reparaba. En cualquier área. Era un tipo muy preparado, muy inteligente, muy capaz. Decimos con mis otros hermanos que mi hermano era un personaje brillante. O sea, desde mecánica automotriz, música, era un tipo que destacaba en todos los sentidos. Mecánica automotriz, electricidad, electrónica y en todo. O sea, era un tipo que lo arreglaba y encontraba soluciones para todo. Y era muy, muy, muy dispuesto a servir a la iglesia. A mí en lo personal, yo compartí muchas vivencias en la parte musical con él desde los 14 años hasta aproximadamente los 17, 18 años, más o menos, en donde fue la parte donde lo acompañé a servir, a tocar. Uh-huh. Viajábamos desde aquí, desde San Pedro Sula hasta Progreso a servir a una iglesia. Muchas veces aguantamos agua. Somos de esa generación que no le teníamos pena, voy a utilizar esta frase, no teníamos pena de echarnos al lomo, un parlante encima, claro, para poder armar el equipo, claro, ir a tocar y ir a servir al Señor sin esperar nada a cambio. Como un amigo que tenía yo que venía de Cortés, que pagaba 3 asientos del Impala para que le cupiera el piano, ¿verdad? Vaya, igual, similar. ¿Por qué te reí, Eric? Me lo presenté un día. Más conocido como... No, Eric. Sí, no, ya quedémonos ahí. Entonces... Somos de la misma escuela, ¿verdad? Todos, que no nos interesa si tocamos o cargamos algo. Creo que todos crecimos de la misma manera. Claro, y me acuerdo que en la iglesia, bueno, venimos de una iglesia que en aquel tiempo era muy conservadora, que eran las iglesias bautistas, y tener un ministerio de alabanza era difícil, ¿verdad? Y pues con mi hermano hicimos muchos sacrificios cuando yo tenía como unos 19, 20 años, y compramos un teclado. Uh-huh. Y ahí tocábamos ahí con la caja rítmica del piano, un Yamaha PSR 410, uh-huh, ¿verdad? Y muy conocidos en aquel tiempo. Para comenzar eran geniales. Porque el piano había agarrado polilla y lo tuvimos que vender, ¿verdad? Y con el dinero pues se compró el teclado, sí. y así fuimos sirviendo en la iglesia. Logramos convencer al pastor de ¿cómo se llama? De comprar una batería en la iglesia. No había quien tocara la batería, pues yo me aventé sin tener una idea de cómo era. Al menos el tumpi ya lo hacía, el tumpa ya lo hacía. Y mi hermano tocaba el piano. Recuerdo que mi hermano menor era el que no estaba involucrado en nada. Había una boda y nos habían regalado un bajo en la iglesia también. Y no teníamos quien tocar el bajo. Y vino Sadi y le dijo a Mauricio, vení Mauricio, agarra ese bajo. Y agarró masking tape y con un marcador le puso las notas musicales y vas a hacer esto, tum, 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 tum. Y así nos fuimos. Solo fue como unas 2 semanas de ensayo para la boda y salió genial. Y así fueron los inicios de nosotros como músicos. Luego, por los trabajos, por cosas de la vida, él tiene su familia. Nos regala en nuestra casa, ¿verdad? Como éramos 7
7 varones, ¿verdad? Mi papá acababa de fallecer unos años atrás y Sadie nos regala la primera niña en nuestra casa. Y es el amor de todos nosotros. De hecho, yo digo que yo aprendí a ser padre con los hijos de Sadie, ¿verdad? Con los hijos de Marlon Sadie. Y de hecho, él era tantas cosas que compartimos con él, desde cuestiones musicales hasta cuestiones de trabajo, ¿verdad? Lo acompañé en muchas cosas, en muchas cosas de trabajo. Somos de la generación de músicos que no andábamos pidiendo comer en lugares exclusivos, sino que siempre, si nos daban, comíamos en una acera y comíamos, no había ningún problema. Y hasta el son de hoy todavía seguimos siendo así, nos quedó esa enseñanza, ¿verdad? Soy de ese tipo de personas, aprendí eso de él, ¿verdad? Raúl, todo se escucha bien, bonito, normal, que a muchos nos ha pasado en el proceso que hemos servido en las congregaciones. Te he escuchado varias veces hablar de tu hermano. ¿Qué pasó con tu hermano? ¿Qué sucedió con tu hermano en un proceso que viene normal? ¿Están sirviendo? ¿Qué sucedió con tu hermano? Porque he escuchado ahorita mientras estás hablando recordar a tu hermano. ¿Por qué no le contamos a la gente que aunque a veces las cosas parecieran que estuvieran normal y que están sirviendo en un seno cristiano, qué sucedió? Yo le amplío a lo que Eric está diciendo. Esa línea es bien delgada, Eric. Y principalmente en los músicos, ¿verdad? Siempre ha sido así. Por algunas cosas de la vida, ya cuando nosotros comenzamos a tener nuestras familias, empezamos a tener... siempre fuimos personas muy cercanas, ¿verdad? Siempre fuimos personas muy cercanas, tan cercanas, ¿verdad? Que algo que nos caracteriza a nosotros es la sinceridad y a veces ser demasiado francos para decir las cosas. Se venían ya cuando él ya tenía su familia, por alguna razón tomó un camino que no era el que hasta el momento no era el que Dios había determinado, al menos en lo que nosotros creemos que había pasado. Muchas veces vemos circunstancias, en mi caso siempre, igual con mi otro hermano, siempre le decíamos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Siempre nos cuidamos mucho, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que ya están fuera de nuestro alcance porque son decisiones propias de la persona. A mí, yo de alguna u otra forma puedo decir que el Señor me preparó unos meses antes para la pérdida de una de las personas más importantes de mi vida. Era tan importante para mí que hasta el son de hoy sigo diciendo y esperando y buscando a veces respuestas que solamente Dios y Él las tiene. Fue duro, fue difícil recibir esa llamada a las 1:50 de la mañana y decir y escuchar, Él atentó contra su vida. Fue uno de los golpes más duros. Recuerdo que yo salí, llegué allá donde estaban y lo primero que hice fue, gracias,
llegar donde estaban mis sobrinos. Ya habían bajado el cuerpo donde estaba. Hablé con ellos, oré por ellos, ¿verdad? Y esperamos a que llegaran las personas encargadas de hacer su trabajo con eso. Fue un momento difícil, quizás el momento más difícil y más duro que he vivido. O sea, para mí, el momento más duro que yo había vivido había sido la muerte de mi mamá, que fue en el 2009, justo en un partido de la selección nacional, el 1 de abril del 2009. Y yo ese era un miércoles, recuerdo bien. Y yo me fui a la iglesia. En ese tiempo yo viajaba desde San Pedro a servir aquí a Choloma, al Ministerio Internacional de Hebreos, del pastor y apóstol René González, que en paz descanse. Un hombre increíble, un hombre de Dios increíble. Y era una reunión de líderes. Yo fui a ministrar a la reunión de líderes y ahí en medio de la administración recibí la llamada de que había muerto mi mamá y fue el dolor más duro. De hecho, yo me vine a dar cuenta de lo que había sucedido, vine a caer en razón de lo que había sucedido con mi mamá 3 días después, porque yo acostumbraba siempre a llegar a darle un beso para despedirme. Eso fue un miércoles, jueves, viernes, el sábado yo voy al cuarto y ahí yo veo la cama vacía. Fue el golpe más duro. Ese había sido el golpe más duro. Pero lo de Sadi es lo más duro que yo he vivido. Todavía seguimos buscando respuestas. Respuestas que al final solo Dios las tiene. Hablar de estas cosas no es fácil, ¿verdad? Yo dije, yo lo quiero ir a traer, ¿verdad? Es difícil ver el cuerpo sin vida. Y decidimos también porque como hay niños, hay menores, entonces muchas veces la gente actúa con imprudencia también. Claro. En los sepelios, en los velorios, ¿verdad? Hasta en las noticias salió ese día, ese 1 de abril de este año. Y puedo decir que Dios de alguna u otra forma nos fue dando y nos ha dado y nos ha tratado de dar y nos ha dado paz, ¿verdad? En el camino. Algunos tenemos la libertad de poder hablar de ellos, algunos no. Porque hay personas que están en situaciones similares. Cuando, Raúl, si hacemos un retroceso, ¿en qué momento ustedes, siendo tan unidos, empezaste a detectar que su condición era diferente? Ya era algo que venía de unos años atrás. Habían ciertos comportamientos bastante complicados, bastante complejos. Hablábamos con él, ¿verdad? Él se había distanciado de Dios en algún momento. Se había acercado en su momento también al Señor unos meses antes. Okay. De hecho, en la iglesia él había pedido que oraran por su familia. La iglesia donde me congregó, de hecho, el pastor oró por él y por su familia. Y en ese tiempo, pues estábamos tranquilos. No esperábamos que realmente sucediera. Simplemente esas cosas llegan sin avisar. Yo te digo esto, Raúl, porque quizá muchas familias o muchos hermanos como tú estén en situaciones similares. Y tú que ya lo viviste, el proceso, no estoy yendo a lo que pasó, sino un poquito atrás, como una advertencia. ¿Qué crees que
que debe hacer la familia? Hoy que tú ya lo pasaste el proceso. En el caso, por ejemplo, de nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Desde ayudar, intentar ayudar, desde el hecho de, en el caso, por ejemplo, de la persona de una de las personas, de verdad, de mi hermano, Mauricio, que fue la persona que estuvo más cerca del proceso, ¿verdad? Por la cercanía, porque yo desde hace aproximadamente ya 5 años, yo me moví de San Pedro Sula para Choloma, a vivir a otro lugar. Entonces la distancia era como que un poco más difícil y aquel estaba un poco más cerca de él. Sin embargo, siempre teníamos las llamadas, siempre que teníamos la oportunidad de poder vernos, hablábamos. Pero siempre las personas toman sus decisiones, aunque uno siempre esté presto para ayudar. Pero como dije al principio, es si la persona se quiere dejar ayudar también. Claro, claro. Y hay muchos factores que pueden llevarte a situaciones tal vez como estas, a cómo desde tu entorno, desde situaciones emocionales, factores que quizás no puedo decirlas también porque son un poco fuertes y delicadas, pero sí que de alguna u otra manera estamos seguros que también de que Dios pudo haber hecho una obra perfecta también en él. En ese momento en particular, ¿cuál fue tu reacción y la de tu familia, Raúl? O sea, ¿qué fue lo que realmente fue determinante para ustedes? En el momento que sucedió todo eso, lo único que pensamos fue en los niños. Uh-huh. ¿Verdad? Vuelvo a la parte de las personas son imprudentes. Lastimosamente vivimos en una sociedad muy imprudente. En una sociedad que ha perdido la empatía. Uh-huh. En una sociedad en la que, si les puedo comentar, yo recibí infinidad de mensajes, ¿verdad? A través de todas las redes sociales. Y la pregunta era, ¿qué pasó? Aunque algunos ya quizás ya conocían la respuesta. Uh-huh. Y en ese momento uno lo que menos quiere es dar explicaciones por lo delicado de la situación, por lo difícil de la situación. Porque hay personas, o hay, como dije, niños, ¿verdad?, afectados, cercanos, y que no están preparados para poder escuchar ese tipo de cosas. Entonces, por eso tomamos la determinación en conjunto de que si una vez nos lo entreguen, pasamos de un solo al paso 3 y no al paso 2. El paso 3 se convierte en el paso 2, omitir el velatorio para evitar ese tipo de comentarios. Y como les digo, muchas personas lo único que hacían era, ¿qué pasó? Y queriendo indagar, más que acompañar en el dolor. Uh-huh. Eso era... Entonces, por eso tomamos unas decisiones rápidas por el bienestar, por guardar también el corazón de las personas, de nosotros mismos incluso, porque podíamos tener una reacción no correcta hacia las demás personas. ¿Crees que esto fue una depresión en él en algún momento? Te lo digo porque vámonos a la realidad. En cada familia numerosa, conozco muchas, siempre hay una persona con pensamientos de no seguir adelante. Luis mencionó algo muy importante al principio, sobre la parte de la condición del músico. Uh-huh. El músico por naturaleza, en su mayoría, tendemos a ser de alguna u otra forma personas solitarias, personas que somos de alguna u otra forma,
habemos músicos aquí y sabemos que no somos personas que no nos abrimos muy fácil, ¿verdad? A muchas situaciones, aún con nuestras familias, ¿verdad? Y hay esa tendencia en la parte de la depresión. De hecho, en mi caso, por ejemplo, pasaron muchas situaciones en donde yo he pasado situaciones depresivas complicadas, difíciles. En el 2000, luego de la muerte de mi mamá, yo paso por una situación complicada, pierdo mi trabajo, los muchachos llegan a mi casa por una situación X o Y y nos dan determinado tiempo también para salir de nosotros de nuestra casa. Entonces son los golpes de la vida, y si no estamos preparados para poder afrontarlos, que nadie está preparado para ese tipo de cosas, nos orillan a eso. Yo recuerdo muy bien que yo estaba, como les digo, en ese punto, hablando un poco de la depresión, yo había entrado en una parte depresiva en ese momento, y hablo ya en ese testimonio para dar un poco de contexto. Yo había perdido todo. Había dejado ya trabajo, casa. Pero hubo una familia, ¿verdad?, de un amigo que está en Estados Unidos ahora, que me trató como su hermano, su familia me trató como su hijo, su mamá. Y le dijo a él, tráelo aquí, que se quede aquí con nosotros para que se levante. Y yo estuve 6 meses sumergido en la depresión en ese tiempo. Y sirviendo en la iglesia. Correcto. Sirviendo en la iglesia, tocando, caminando de aquí a allá. Que la depresión es silenciosa. Exactamente. Y yo mientras... Por eso la gente se sorprende. Bueno, y no estaba normal. ¿Qué es lo que pasó? Y la gente se comienza a preguntar porque la depresión en la Exactamente. Gente usted puede ver a alguien durante el día morirse de risa, de parar bien, pero una depresión es silenciosa. Y empezamos a tener comportamientos erráticos. Es correcto. Erráticos, complicados. Por ejemplo, en mi caso, yo en ese cuarto de la casa, yo decía, Señor, yo te he servido toda mi vida, ¿verdad? Porque sirvo desde que tengo conciencia. Señor, yo te he servido toda mi vida. Y mira, aquí estoy. Estuve 6 meses sumergido en esa depresión. Y me acuerdo que la señora de la casa, quien se llama Daisy Escobar, ¿verdad?, a quien yo la considero una madre, un día ella yo creo que ella me había escuchado en mis oraciones y me llamó un día a la sala de su casa y me dijo, vení, hijo, yo te voy a decir algo. Te vivís quejando que Dios te dejó solo. Porque la depresión a eso lo lleva a uno. A quejarse, a empezar a no ver las cosas buenas que tenemos. Ajá, correcto. A no ver las cosas buenas que tenemos. Decís que te quitaron la casa, pero aquí estás viviendo en mi casa. Y te decís que no tenés pero aquí estás viviendo con la familia. Mis hijos te ven como su hermano mayor. Así que deja de quejarte y empieza a ver las cosas como Dios te las está dando ahorita. Entonces hay momentos en donde nosotros no visualizamos, no visualizamos esas cosas en la parte de la depresión. Y es también del círculo de las personas con las que nos rodeamos, ¿verdad? Porque la depresión nos puede llevar a la desesperación y a tomar infinidad de decisiones equivocadas. ¿Qué es lo que sucedió con tu hermano? ¿Qué sucedió con mi hermano en este punto? En mi caso, por ejemplo, lo que me ayudó a salir fue que en el 2012, que fue cuando sucedió todo esto, lo que me sucedió a mí, yo llegó una persona, ¿verdad? Aparte de rodearme con una mujer de Dios y estar con una familia que me arropó como tal, como su hijo. Vino una persona de Londres, un amigo salmista, y lo primero que dijo, no, yo necesito hablar con Raúl. Y me buscó, me encontró, y esa persona Dios la utilizó para poder yo salir de esa situación difícil, ¿verdad? Es que tan abiertos estamos también a poder escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero todo está en el entorno,
en el entorno en el que nos rodeamos. Que no tiene que ver cuando decimos el entorno con algo externo para salir, porque la depresión no es externa. No, es interna. Es interna totalmente. Cada quien sabe lo que está viviendo, cada quien sabe lo que está padeciendo, ¿verdad? Y algo importante que tú dijiste, y yo creo que la gente se puede identificar mucho, Raúl, es que tú estabas mencionando de que la importancia de poder hablar, de poder decirlo, porque la depresión nos hace silencio. Así es. Nos calla, pero poder encontrar la salida en el momento preciso, porque si no se llevan, y eso es lo que quiero llegar a decisiones, como lo que pasó con tu hermano. O sea, tú pasaste esa etapa que creo mucho, Raúl, que por eso te tenemos aquí, que hay muchos pasando la etapa. Exactamente. Hay mucha gente pasando la etapa. Y sobre todo, cómo tú la enfrentaste, porque por algo pasó, ¿verdad? Por algo pasó lo que nos contaste, que fue muchos años atrás, pero que en cierto modo te preparó para enfrentar una situación más dura, que quizá, pues, te entiendo, un proceso de estos tarda mucho tiempo, pero para mí fue interesante encontrarte haciendo sonido, instalando todo el escenario cuando vino Cristafari, que se presentó en la Felipe Zelaya, ¿verdad? Felipe Zelaya. Y tú saliste, nos saludamos y hablamos y yo entendí en ese momento cuando tú hablaste que Dios estaba haciendo algo en tu vida. Sin duda alguna, porque acababa de suceder, ¿verdad? Fue un martes y estábamos ese domingo en el concierto de Cristafari, porque la vida tiene que seguir. Duele y hay que avanzar, pero hay que avanzar. Y yo me acuerdo que la persona que estaba a cargo del audio me dijo, te traigo porque yo sé que vos necesito también compartir con vos, me dijo, para que, y que también vos te sintás, ¿verdad? Parte de algo. Y yo recuerdo muy bien que yo justo llegué y dije, esto fue lo que él me enseñó. Esto fue lo que él me enseñó a mí. Esto fue lo que él me enseñó a mí. A servir al Señor. Y ahí estaba ese domingo. El miércoles me habían llevado el pastor anteriormente para poder preguntarme qué era lo que ocupaban, qué era lo que si era eso lo que ocupaban o si ocupaban algo más conforme a lo que estaban pidiendo los muchachos de Cristafari. Y ahí estuvimos, porque tenemos que avanzar. Verdaderamente, Raúl, el propósito es vida para nosotros. O sea, propósito nos conecta. Para nosotros no es estar ocupados, Raúl. O sea, la gente se puede ocupar para salir de una depresión, pero eso va a volver. Así es. Pero propósito a través del servicio, a través de lo que es Cristo en nosotros, para nosotros es vida, ¿verdad? Amén. Lo dejamos de hacer de apasionadamente como estamos acostumbrados a hacerlo, y es ahí donde vienen las circunstancias, ¿verdad? Que yo estoy algo seguro, que no es que nos alejan de Dios, porque Dios está en todo tiempo. Así es. Estoy más que seguro que tu hermano tuvo una experiencia con Dios, aunque sea en los últimos segundos, minutos, meses. Estoy totalmente seguro, lo de Dios no se va por una circunstancia. De hecho, una de las tantas confirmaciones que nosotros le pedíamos al Señor, ¿verdad? Porque por la dificultad de la situación y por lo compleja de la situación, ¿verdad? Y por todo lo que se nos ha enseñado también, o mal enseñado quizás, ¿verdad? Nosotros estábamos preguntando al Señor y se fue contigo. Y justo un día después, ¿verdad? Yo no lloré. Durante todo ese momento yo no lloré. Durante todo el día ese no lloré. Me mantuve calmado, fuerte. Traté de ser lo más fuerte posible. Hasta en la mañana siguiente porque él siempre acostumbraba a llamarme. Incluso recuerdo la última plática que tuvimos, ¿verdad? Porque siempre bromeamos, ¿verdad? Bromas de hermanos. Mi hijo pequeño, menor, que solamente en aquel tiempo tenía 7, 8 meses,
curiosamente, físicamente, es muy similar a él. O sea, en la etapa de él como bebé. Y él me decía, ¿y mi cloncito? Me dijo él. ¿Cuál cloncito vos? Le decía yo. Queriéndole llevar la contraria. ¿Va? No, es que me dijo, mira, te voy a decir algo. Así como yo, me dice. Te vi a vos nacer 2 veces porque mi sobrino, el hijo mayor de él, Raúl, que por cierto le puso mi nombre, lo vi nacer y me voy a morir viéndolo crecer. Así vos también naciste viéndome y te vas a morir viéndome en ese niño. Porque físicamente son muy similares, ¿verdad? Y de hecho muchas veces yo veo muchos gestos. Hace poco miré algo y me causó mucha gracia en el bebé, ya tiene 1 año. Y jugábamos, y esa fue nuestra última plática. Y ya después yo le mandé la foto y le dije, sí, vos fíjate que tenés razón. Qué barbaridad, qué castigo el mío, le decía yo. Porque así jugábamos y así bromeamos. Ese día que yo me encontré contigo, yo recuerdo que hablamos y claro, tantas dudas, ¿verdad? Y yo te hice preguntas, no como todos, ¿verdad? Porque no era pero bueno, de hecho yo estaba afuera bien tranquilo y tú me dijiste, hey, ya sabes dónde estás parado, ¿verdad? Estaba bien relax ahí el concierto. Sí, hombre. Y le digo, no, estamos bien. Y nos quedamos platicando con Raúl. Y a mi mente vino la palabra de Dios, pues que realmente es vida, porque de eso estamos hablando. Y yo recordé pues los mensajes del evangelista Bonnke referente acerca de qué pasa con la muerte de los cristianos. Porque muchas veces nosotros nos metemos en la atmósfera del mundo y pensamos que nuestro fin de nuestro propósito terminó en nuestra muerte. Y realmente ahí comienza. Y Bonnke te lleva a la historia de Caín y Abel. Y cómo luego en Hebreos, cuando habla de la fe, vuelve a mencionar que por esa fe su ofrenda era agradable. Y seguimos hablando de él. Hoy estamos hablando de Sadi. Sadi, ¿eh? Sadi. Y Sadi, todo lo que hemos hablado es cómo era un hombre que sirvió al Señor, cómo impactó a sus hermanos, cómo días después de haber pasado eso sucedió, que tú estabas en acción, porque realmente hay un legado en ello. Sin duda alguna. Y no solo el legado, no solamente se transmite en mí o en mi hermano, ¿verdad? De hecho, yo les comentaba, volviendo a la parte, el día siguiente yo estaba llorando y recibo un mensaje de mi hermano Mauricio. Y me manda Mauricio un video y el Señor es bueno y responde a nuestras oraciones. Y me manda el video de mi hermano, de Sadi, tocando en una iglesia y cantando: libre, tú me hiciste libre, mi buen Señor. Y como mi hermano también estuvo en el bíblico y iba a servir allá a la zona de Tela, Tornavé, el Triunfo de la Cruz, ¿verdad? Acompañaba a los misioneros norteamericanos y él aprendió garífuna. Y en el video él está cantando que él está con el Señor. Son formas del Señor de darle paz a uno y confirmarle una palabra a uno. De que él estaba con el Señor. Y no solamente eso, recibo la llamada de otro amigo y me dice, yo tengo la seguridad, me dice, ¿vos has leído Romanos cuando dice en Romanos 8, ¿verdad? Que dice, estoy completamente seguro o estando persuadido de esto, que ni la vida ni la muerte nos podrán separar del amor de Dios. Se encargó el Señor de poner un grupo de darnos palabra a través de eso. Luis lo hizo ese domingo recuerdo. Y en su momento nos dio calma, nos dio paz. Pero sí llegan momentos en donde uno también se sumerge. Yo aprendí a identificar la depresión.
Y yo entendí, por ejemplo, que yo estuve sumergido después de esto, más o menos, y unos 2 meses y medio. Y hasta que mi esposa me dijo, tenés que parar, porque es el momento de detener, ya pasó. Uh-huh. A vos lo que te está atormentando es todo el caso que vos te has armado en tu cabeza. Pero Dios ya te dio la respuesta. Cuando vemos en la cruz a Jesús, y eso leía de unas líneas de Max Lucado, ¿verdad? Y estaban los dos tipos crucificados a la par de él y no estaban ahí por buena gente, ¿verdad? Sin embargo, hay uno que hace la diferencia, ¿verdad? Acuérdate de mí. Entonces, en ese momento podemos ver en ese ejemplo el milagro de la gracia en acción. Uh-huh. O sea, ese tipo no había ido a la iglesia, no había diezmado, no había tenido ni siquiera la oportunidad de pedirle perdón a quien le había fallado, no había hecho miles de cosas que nosotros decimos que necesitamos para llegar al cielo. Ajá, correcto. Ese es el milagro de la gracia. Entonces, sin duda, yo te dije, Raúl, no sé por qué, o sea, tu hermano estaba en el propósito de Dios. Porque lo que pasa es que muchas veces rompemos, como lo que pasó con David, que lo hablábamos en el podcast anterior. David se equivocó y obviamente David no volvió a ser el mismo, sin duda. Por esa razón, otra descendencia construyó el templo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, no limita el legado que David ha marcado a través de toda su vida. Y cuéntanos, porque lo que nos comentaste hoy, que es delicado, yo sé, confirma realmente que tu hermano tuvo ese tiempo. Estoy completamente seguro. Hablando de legado, ¿verdad? Tengo la bendición de poder servir con los 2 hijos mayores de él en la iglesia. Recuerdo cuando mi sobrino Raúl es un tipo virtuosísimo, un jovencito virtuosísimo con habilidades musicales e intelectuales únicas también como el papá, ¿verdad? Y al igual que mi sobrina la mayor, Nicole, recuerdo que unos meses antes él vino y le dijo al líder de alabanza de la iglesia, ella quiere audicionar. A mí me sorprendió y ella audicionó para ser corista dentro de la iglesia y ahí está, ella sirviendo. Desde entonces pasó eso, esa misma semana, los primeros en escribir en el chat. Y la lista de esta semana, ¿verdad? En el chat de la alabanza. Y ellos ahí están, sirviendo y poder verlo. Entonces el legado, las cosas buenas continúan. Decía algo que Dios hacía siempre cuando se hacía un cambio de rey en Israel, ya sea porque moría o porque... Pero la mayoría todos eran de la descendencia de David. Siempre les decía esto, pero si haces las cosas buenas que hacía David tu padre, yo alargaré tus días. A todos los reyes de Israel les decía eso cada vez que él los embestía como rey. Se lo dijo a Salomón, se lo dijo a Josías, se lo dijo a todos los reyes de Israel. O sea, si haces las cosas buenas que hacía David tu padre, y una de las cosas buenas que hacía David era poder tocar el corazón de Dios. Y a cada uno por eso decía que él era conforme al corazón de Dios. Y a sus hijos, a Salomón le dio, y a cada uno le dio un título diferente. A Salomón le dijo, no habrá hombre más sabio sobre la tierra como tú. Pero si haces estas cosas conforme las hacía David tu padre, siempre el Señor que embestía un rey del linaje de David le daba esas palabras. Siempre le recordaba las cosas buenas que hacía David. ¿Qué mensaje, Raúl, podemos dejar hoy firmemente a la gente que ha estado viviendo una depresión, una mala decisión en algún momento, bajo el propósito eterno de Dios? ¿Qué mensaje le podemos decir a ellos? Que yo sé que se identifican con tu evidencia de vida y proceso.
Actualmente es un fenómeno, la depresión, la ansiedad, es un fenómeno silencioso y que está afectando mucho, como hablábamos, a extracámaras, a jóvenes, adultos, ¿verdad? Ancianos incluso. Es silenciosa. Hay que aprender a identificar las señales y no dejarse vencer de ellas. Muchas personas que están dentro del servicio pueden estar en estas situaciones, pueden estar sirviendo y estar viviendo una situación difícil como esta. El acercarnos a Dios y el acercarnos cada vez más a su palabra y en las promesas que Él nos dio es lo que nos va a dar el secreto a poder salir de ella. Lo dice alguien que está saliendo de un proceso de depresión personal por lo sucedido con otra persona. Pero es importante identificar las señales. Buscar ayuda, ya sea espiritual a través de la Biblia, buscar ayuda psicológica, porque es importante también la ayuda profesional. No por algo se prepararon para eso. El entender que somos dependientes totalmente de Dios, y que siempre hay una salida correcta para cada problema, más de una salida correcta para cada problema, para cada circunstancia. Y que al liberarnos de aquellas cosas que no están al alcance de nosotros y que solo están al alcance de Dios. Por eso Pedro dice, echad toda vuestra ansiedad, todas tus preocupaciones, pues todas aquellas cosas que te agobian, todas aquellas cosas de las cuales no tenés control, todas aquellas cosas que necesitas entregarle a Dios, aquellas cosas que solamente Dios las puede sacar, ya sean las deudas, ya sean problemas familiares, ya sea la desintegración familiar, que es un fenómeno que también afecta muchísimo y que orilla a la juventud y orilla también a los adultos a tomar decisiones equivocadas, porque tomamos todo lo que vivimos como un fracaso, y no, son lecciones, son aprendizajes, son lecciones de vida. Fracasa aquel que se da por vencido, y jamás. Nosotros somos, dice Josué, nosotros no somos de los que retroceden. Y ya para cerrar, Raúl, y a esta cámara, como dice mi estimado Eric siempre, háblale a todos esos músicos que se desarrollaron en la iglesia, pero muchos no los vamos a señalar porque hay diversas razones. Andan tocando en ambientes seculares y la línea, como lo dije anteriormente, es bien fina. ¿Qué mensajes tiene para ellos? Conozco muchas personas que están en ese rubro por la necesidad, ¿verdad? Porque es lo único que saben hacer, porque eso aprendieron y es su profesión, ¿verdad? Conozco muchos que trabajan en ese punto y llegan como cualquier persona a su trabajo. Pero también algo que he aprendido, porque también anduve en ese entorno, hacer luz en medio de las tinieblas. Uno sabe cuando es luz, cuando está en las tinieblas. Es muy fácil ser luz, y me refiero también no solamente para los músicos que están en el ambiente secular, sino en el ambiente cristiano. Es muy fácil ser luz en medio de tantas luces, porque simplemente podemos ser como la luna, que la luna lo que hace es simplemente absorber y reflejar la luz del sol. No brilla por luz propia. Decía Abraham Laboriel, uno de los músicos más reconocidos
Y es un hombre que se identifica por su identidad en el ambiente en el que se ha desarrollado, en el ambiente secular, ¿verdad? Que hay que ser testimonio de quién somos y de lo que somos. Yo trabajé en el ambiente secular, haciendo audio, ¿verdad? Y siempre di testimonio y traté de dar testimonio de ser una persona correcta. Entonces, a no dejarme absorber por el entorno, sino yo a iluminar el entorno. Entonces, por eso dice Jesús, porque no puedes poner una luz debajo de una montaña, sino que hay que ponerla en la parte más alta para que resplandezca e ilumine a todos los que están a nuestro alrededor. De eso se trata. Si es lo único que sabes hacer, sé luz en donde sea que estás. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Bajo tu evidencia de vida, que es lo más poderoso, ¿verdad? Cuando somos procesados verdaderamente, podemos hablar desde la firmeza, desde la esperanza, no algo que no tenemos. Así es. Nosotros vivimos en la esperanza de Cristo. Amén. No vivimos las cosas que no poseemos, no anhelamos las cosas que ya están, sino que nos gozamos y las vivimos de lo que ya poseemos. Y creo que en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, se puede percibir también la mano de Dios ahí en Amén. Todo eso. Como hablas también de tu hermano bajo una esperanza que Dios cumple, ¿verdad? Su propósito hasta el último minuto, el último segundo. Y eso trae a muchos aquella esperanza que no tiene, ¿verdad? Gracias, Raúl, por estar con nosotros aquí. Por algo pasó, ¿verdad? No se trata, dijimos, de contar historias tristes. Estamos contando realidades que vivimos, pero bajo las experiencias de Dios, que Dios restaura toda circunstancia. En este caso, en lo personal, yo cuento la historia de un hombre que tocó la vida de su familia y que gracias a él estoy aquí, porque Dios lo utilizó para que yo estuviera aquí platicando con ustedes. Si Dios no lo hubiera puesto en mi camino, no estuviera aquí con ustedes. Y eso es ganancia. Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué más que decir? Más que nos honra que hayas abierto tu corazón, Raúl, y que hayas estado con nosotros en Por Algo Pasó. Y bueno, como lo dijo Eric anteriormente, la palabra de Dios dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No lo entendemos. Jesús dijo, muchas de esas cosas no las vamos a entender en el momento, pero serán reveladas a todos en algún momento determinado. Mi estimado Eric. Bueno, nos vamos. Gracias por estar con nosotros siempre en cada programa. Te invito, el propósito del podcast es que puedas compartir los cortos, que podamos llegar a muchos. Me gusta la actitud de Luis. No es que venimos aquí a ser famosos, Luis. Queremos verdaderamente poder bendecir a muchos a través de las evidencias poderosas de Dios en la vida de las personas. Gracias. Y de nuevo, te invitamos a que puedas compartir todos los cortos y ir al canal de Por Algo Pasó en YouTube. Gracias. Pasa buen día.